Pulso económico, que vamos a empezar como siempre echando la vista atrás a ver qué tal arranca la semana el IBEX 35. No la arranca mal, 0,96% de alzas, el índice general termina la sesión en 9.461,7. Los bancos medianos se han hecho los amos de la pista. Los tres valores que hoy suben más son Sabadell, 4,43 arriba, Bankinter 2,99 arriba y en tercer lugar, ya fuera del sector bancario, Arcelor, que sube 1,96. Los que hoy pues han tenido una predominancia de las ventas. Acciona la que más, 0,86 de caída. En segundo lugar, Naturgy, 0,38 de caída. Y en tercer lugar, Merlin Properties, que se deja en la sesión 0,36. Bien, y a continuación les voy a adelantar algunos de los argumentos que seguro les van a interesar de la mesa de análisis económico que mantenemos aquí cada tarde con los mejores expertos para que a ustedes desde sus hogares no se les escape detalle. Bueno, y en esa mesa de análisis económico hoy tenemos que hablar de lo que ha declarado los lunes. Ya saben que Luis de Guindos acostumbra a organizarse algo por las mañanas para quedarse un día más aquí, cosa que, en fin, entre el clima de aquí y el de Frankfurt yo lo entiendo. Hoy, ¿qué ha dicho Luis de Guindos? Que con el actual nivel de los tipos bajará la inflación y llegaremos al objetivo del 2% a medio plazo. No concreta cuánto, pero sí que establece que ese objetivo está ya en el punto de mira del Banco Central Europeo. Y hablaremos también, como no, de una iniciativa del Gobierno que dice tener medio negociada con Bruselas, según la cual van a cambiar el sistema de recibir los subsidios, las contrapartidas a los desempleados. Se trata de darles más de lo que van a recibir en los primeros meses y mucho menos haciendo descender progresivamente lo que se cobra por desempleo. Creen que con esto se incentivará la incorporación al mercado laboral, pero eso es una creencia de los señores del Ministerio de Trabajo. Les presento ya a nuestros invitados hoy. Don Santiago Sánchez, economista, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Bienvenido, ¿todo bien? Todo fenomenal. Me alegro mucho. Don Miguel Ángel Cicuéndez, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, noches. Vicepresidente de ASEAFI y consejero de Eurohispano Opciones SICAP. ¿Todo bien? Todo perfecto. Me alegro. Bueno, vamos a analizar la sesión del IBEX, una sesión bastante positiva, arranca bien la semana, aprovecha la tregua y se va en busca de máximos que no se veían desde septiembre. ¿Vamos a por los 9.400? Sí, bueno, de hecho ya los hemos superado. Entonces, ¿se acuerda que yo le decía que en septiembre y en octubre estaba bajista y en noviembre, pues como el año pasado, estaba alcista? Mi predisposición sigue siendo alcista hasta la fiesta de Acción de Gracias, que es a finales de mes, y por razón o sin ella el mercado está subiendo y va a seguir subiendo. Esa es mi impresión hasta que llegue a zonas de cierta resistencia. Entonces, y las razones son bien claras, las que decía el otro día, son razones fiscales en Estados Unidos y son razones de que a final de año se empiezan a preparar las inversiones en planes de pensiones y la predisposición es positiva. Lo que venga ya en el primer trimestre del año, pues yo ya tengo ciertos nubarrones. Santiago. Pues una jornada positiva que consolida esa ruptura de la resistencia de los 9.430 puntos aproximadamente y que nos lanza hasta un objetivo más allá de los 9.700 que veremos si somos capaces de poder acometer y superar. La prima de riesgo sigue estando estable, la inflación veremos cómo se confirma el dato provisional del mes de octubre y en el otro lado del charco pues nos encontramos con un momento también de indefinición, con una previsión de cierta mejora en el dato de IPC que posiblemente conoceremos en breve y también pendientes de las ventas de comercio minorista en Estados Unidos en un momento muy importante donde se produce un gran consumo allí alrededor de las fiestas navideñas y que va a ser un buen termómetro, sobre todo por los datos que ya conocíamos de antes de expectativas de inflación duraderas, tanto en Europa como en Estados Unidos, y también de persistencia de inflación. En ese contexto, pues, como decía muy bien Miguel Ángel, cierta indefinición y cierta incertidumbre sobre si de verdad hay un sustento solvente en esta subida. Sí, esa tal vez es la duda que planea sobre algunos analistas que incluso dicen que el IBEX podría bajar un 7% más que lo que acaben bajando el resto de las bolsas. ¿Ustedes comparten ese planteamiento? ¿En qué lo considera fundamentado?
Bueno, este análisis básicamente se fundamenta en tres cuestiones. Por una parte, en el buen comportamiento que ha tenido el IBEX en el año presente, con una revalorización del 14%, mejor que la revalorización que ha tenido otros índices europeos. Por otra parte, esta revalorización ha estado sustentada en la ponderación que tiene sobre el índice del sector financiero, y el sector financiero ha tenido un buen comportamiento. Y por último, esa evolución positiva se va a volver en contra, o esa previsión que hacen algunos analistas se va a volver en contra cuando cambie la política monetaria, y esto que ha sido una ola a favor que ha impulsado al sector financiero y por tanto al índice, se puede volver en contra si se reducen los beneficios del sector financiero y se reduce su empuje y su aportación a la revalorización del IBEX. Y por último, lo que es el comportamiento histórico que ha tenido el índice en los últimos años, sobre todo cuando se dan procesos negativos en el comportamiento de la economía, en los cuales el índice español se ha comportado peor que otros índices. Y en base a esos tres argumentos, que a mí me surgen dudas reales, es donde se fundamenta este análisis y esa previsión de que en el corto plazo o en el medio plazo, aproximadamente hasta la mitad del año que viene, el IBEX puede caer más de un 7% que el resto de índices europeos. Yo creo que se moverán en condiciones similares y no sé si estará entre un 3 o un 7%, pero sí que tengo dudas al respecto. El IBEX en los últimos 5 años prácticamente no ha hecho nada si le restamos los dividendos, es decir, estaba en los entornos donde está ahora mismo, restándole los dividendos, que eso tiene su truco porque los dividendos pueden estar entre el 3 y el 3,5% de rentabilidad. Entonces, si mi predisposición es bajista a partir del primer trimestre con el IBEX y en general, pues bueno, en un momento dado puedo estar perdiendo el 7%, pues ¿por qué no? Bueno, vamos con las predicciones de Luis de Guindos, vicepresidente del Banco Central Europeo, que cree que con el actual nivel de tipos la inflación volverá a ese objetivo del 2% que abandonamos hace no sé cuánto tiempo. Eso sí, no establece un límite o un momento temporal en el que más o menos hayamos llegado al 2% de promedio en Europa. Sí se le ve más optimista en cuanto a esto. Bueno, Luis de Guindos está con el discurso oficial del Banco Central Europeo, ciñéndose cuando le preguntan sobre la futura evolución de los tipos, pues al muy corto plazo, al análisis de los últimos indicadores y de las variables más recientes para poder tomar decisiones. Lo que sí que es cierto es que lleva cierta vía de moderación la inflación, pero no debemos de perder de vista varias cosas. La primera, la inflación es un proceso acumulativo y no podemos obviar que a lo largo del año 2023 solo ha bajado la inflación en tasa mensual en el mes de enero. El resto de meses no ha bajado. 2. Cuando se habla de efecto base, que es algo a lo que se ha referido también Luis de Guindos, es decir, nos hemos beneficiado de un comportamiento positivo en la inflación por el efecto base. Y ese efecto base, al compararnos con tasas del año pasado que fueron bajas, va a provocar que los datos que vamos a conocer en lo que queda de otoño y en lo que queda de invierno sean más altos de los que veíamos hace unos meses. Lo que ha sido bueno en una parte del año, ahora lo vamos a ver en sentido negativo. Pero lo que no podemos perder de vista es que tenemos una volatilidad en el sector energético que va a influir en la inflación, que la revalorización de los salarios es una componente importante también que va a influir en la inflación y que la inflación estructural sigue estando por encima del 4%. Y mientras eso siga así, la política monetaria del Banco Central Europeo tendrá que seguir siendo seria, dura, de tipos altos y de tipos persistentes. Y ese es el horizonte al que vamos, con lo cual, reconducción de la inflación, pero nos queda mucho camino por recorrer todavía. La verdad es que esas declaraciones, como usted dice, son de lunes y hay que rellenar periódicos y vamos, eso es como no decir nada. No, pues sí, vamos a estar en el 2% en algún momento, pero si se hablaba de subir del 2 al 3%, no hace mucho que nos iban a dar la sorpresa. Bueno, avancemos. Hay una noticia económica que es bastante clara, bastante nítida. España es el segundo gran país de la Unión Europea que más grava a las empresas. Solo hay un pequeño país excomunista que se llama Estonia que vaya por delante. La verdad que hemos vivido en la anterior legislatura un señalamiento y acoso en algunos momentos al sector empresarial, pero esto que vemos en esta noticia todavía se va a incrementar a lo largo de los próximos meses y años. ¿Por qué? Pues porque vamos a un incremento de la fiscalidad medioambiental, a un incremento del impuesto a sociedades que ya nos han anunciado que van a aplicar un tipo mínimo sobre el resultado contable, no sobre la base imponible. Estamos hablando de incrementar cotizaciones sociales, es decir, todo procesos o noticias, regulaciones, además de del propio coste normativo
que tiene toda la producción de leyes de este gobierno, que generan incrementos estructurales en las empresas. Y necesitamos precisamente atraer inversión extranjera cuando tenemos caídas con respecto al semestre, conocidas del primer semestre del año 2023, del 26% con respecto al primer semestre del año pasado. Es decir, con caída de la inversión extranjera, cuando hay empresas que se van de España buscando una fiscalidad más agradable, más amable y una seguridad jurídica y que no haya imposición arbitraria ni populismo fiscal, pues lo que nos encontramos son cosas como estas, que estemos a la cola de la competitividad fiscal en Europa. Y eso tiene consecuencias, más cuando tenemos un déficit de inversión estructural con respecto a la Unión Europea, que no somos capaces de cubrir. Entonces, me parece que vamos por el camino equivocado y esta noticia es un reflejo de ello. Pues claramente vamos por el camino equivocado. O sea, todas estas noticias son un poquito desalentadoras. Para los que somos autónomos, la verdad es que simplemente porque somos gente con mucho empuje, pero si no, es que la verdad hay mucho aguante, diría yo. Sí, aguante, empuje y de todo. Y con familia. Sí, sí. Bueno, noticias traigo y nunca son buenas, ¿eh? Hay que ver. Tercer aviso, yo creo que es el tercero, puede que me equivoque y sea el cuarto. Oiga, ¿qué pasa? Nos van a mandar, dicen en Europa, nos van a mandar la lista de los 100 más importantes beneficiarios de los fondos que les damos desde aquí, desde Europa. Lo llevan reclamando pues 6 meses ya. Y bueno, quedan 4 países que no han entregado la lista y tienen obligación legal de hacerlo. Así es que no se sabe lo que acabará pasando, pero esto es una vergüenza, una verdadera vergüenza. Es un problema de falta de transparencia que en este gobierno está presente en todos los ámbitos, pero es especialmente grave en todo lo que tiene que ver con los fondos europeos. Vamos a ver, el comisario Gentiloni lo que ha hecho es remitir de nuevo, una vez más, una carta al gobierno pidiendo, por favor, que cuanto antes publiquen la lista de los 100 mayores beneficiarios de los fondos europeos, que esto tiene su importancia. El problema es que venimos desde el mes de febrero que estuvo aquí la Comisión de Control Presupuestario del Parlamento Europeo, donde ya se comprometió Nadia Calviño a facilitar en breve espacio de tiempo esa lista, no se hizo, llegamos al mes de mayo, vuelta a pedir información, siguió sin atenderse, y nos encontramos en el mes de octubre, que Gentiloni nos dio un plazo hasta el 15 de octubre para poder remitir esta lista. Y estamos a día de hoy sin que ese cumplimiento hayamos formalmente enviado la lista de los 100 mayores beneficiarios. Este es un requerimiento importante porque esto es una modificación del Reglamento Europeo de los fondos Next Generation que se hizo cuando se aprobó la estrategia del Repower EU. Y lo que recomienda la Comisión Europea es que se publique 2 veces al año, una en el mes de abril y otra en el mes de octubre, y no hemos atendido ninguna de ellas. Con lo cual, en el fondo, ¿qué subyace detrás de todo esto? Pues que posiblemente cuando conozcamos la lista nos vamos a encontrar que hay una gran proporción de empresas públicas, de entes públicos que son beneficiarios finales de estos fondos, en lugar de lo que mucha gente esperaba, y sobre todo exactamente el sector empresarial, que era para quien debería de ir la movilización principal de estos fondos. Y esa sorpresa desagradable, yo creo que Nadia Calviño está deseando salir del gobierno, no enviar esta lista y que el siguiente que esté pues asuma, sí, porque es la impresión que da realmente. Miguel Ángel. Pues sí, la verdad es que es desalentador esta falta de transparencia. Esperamos. Fíjate que no se le pide al gobierno, declare usted beneficiarios y tramitadores, que a lo mejor ahí podría haber ciertos compromisos, ciertos líos políticos y tal, ¿no? Solo se le piden los beneficiarios. Esto es darle a un botón, supongo, del listado y sacarlo y enviarlo. Pues hombre, posiblemente a lo mejor la semana que viene, el lunes, lo podemos comentar, porque ya si tristemente ha pasado la investidura y a lo mejor no está Calviño porque está en vías de irse a Europa, pero vamos, a lo mejor será, no creo que deje la bicoca. No sé, pero a lo mejor tampoco se va. Vamos con algún nombre importante en la economía española. Cepsa. Cepsa ha comprado Valenoil, seguro que la conocen porque es una de las low cost, de las cadenas de gasolineras low cost, y con esa compra revoluciona ese sector, el de las gasolineras baratas, entendámonos bien. Ha dado un puñetazo en la mesa, ha intentado otras alternativas y finalmente han decidido comprar Valenoil. ¿Cómo lo veis? En mi opinión, es una compra que complementa la estructura de la empresa, la estructura de Cepsa, incorporando
un tipo de gasolineras low cost, automatizadas, además con una empresa que había hecho una inversión importante en digitalización para poder recargar combustible desde el móvil, con un sistema de identificación digital del DNI, es decir, tecnológicamente avanzada y que cubre un nicho de negocio muy importante y además con una presencia nacional muy relevante. Cepsa no solo se queda en la adquisición, sino que además de mantener pues, la estructura, el nombre de la empresa y cierta estrategia, lo que va a dar es un impulso a esa rama de actividad relacionada con su actividad ordinaria, con una previsión de incremento de estaciones de servicio hasta 500, desde las 220 actuales, en el año 2027. Con lo cual Cepsa pues, obtendrá una red en la península de más de 2.000 estaciones de servicio que complementa, como decía, pues, esa parte de gasolineras premium y las gasolineras que conocemos habitualmente con esa otra rama de actividad. Y yo creo que es una operación interesante que yo creo que estaba detrás de ella desde hace tiempo. La verdad es que como Cepsa no cotiza, yo no la sigo mucho. Curiosamente hemos oído dudas sobre Repsol. Pero bueno, fíjese, si alguno se va, hay otros que le interesa el producto nacional. Vamos con los bancos que sí cotizan. Hoy tenemos sí. Liderando las subidas al Sabadell 4,43, a Bankinter 2,99. Eso significa lo que significa, y es que la banca comanda ese rebote de la renta variable española. Una banca que, por cierto, ha empezado ya la guerra por capturar parte del pastel de los planes de pensiones y da hasta un 7% a los que estén interesados en abrir planes de pensiones. Pues sí, parte de la banca está haciendo dobles techos en máximos, incluso BBV ha roto, Sabadell se ha ido a la zona de máximos y es un sector que tiene buenas perspectivas y si terminara rompiendo, como está haciendo BBV, pues todavía pudiera tener un poquito más de recorrido al alza. La verdad es que estas ofertas que ha hecho en la parte de planes de pensiones, que como ahora estamos en las circunstancias en las que estamos, que prácticamente no puedes, ya no hay manera, o sea, yo esta parte de esta legislación es que no la entiendo. El que no se incentiven los planes de pensiones, digo planes de pensiones privados y no esto de planes de empleo, no, porque es que al final yo quiero decidir quién me lleva el plan de pensiones, no puede ser lo de invertir en un maula que no tiene beneficios. No, es que hay planes de pensiones muy buenos que dan muy buenos beneficios. Mire, de la lista que aparece en el artículo que menciona los que más me gustan a mí, y yo no tengo nada que ver, son los de ING en general, porque hay, ¿sabe por qué? Porque están relacionados con los índices. Y si a mí me gusta invertir en el Eurostock o en el SP, sé lo que compro el Eurostock a un precio barato y eso es muy interesante. Y además tiene una promoción bastante interesante. Esto no es publicidad. Santiago. Pues buen comportamiento de los bancos, beneficiados pues, de la evolución de los tipos de interés, que influye directamente en su negocio ordinario y mientras estén en esta órbita del 4%, pues sea una situación cómoda para que ellos puedan operar y generar beneficios de manera recurrente. Y con respecto a los planes de pensiones, yo creo que nos hemos cargado un fantástico instrumento de ahorro en un país que necesita mucho ahorro de cara a la jubilación. Cuando uno acude a los datos de cómo han evolucionado las aportaciones, es que es tremendo el diagnóstico de casi 4.700 millones que se aportaban a planes de pensiones en el 2020. Una vez que se hace la modificación legislativa nos hemos quedado en algo más de 1.700 y es dramático para un país que, insisto, necesita mucha capacidad de ahorro pensando en la jubilación. Es una pena que haya perdido el incentivo que tenían. Y los planes públicos que está trabajando Escrivá yo creo que no van a tener el éxito que presumiblemente ellos prevén, como otras tantas previsiones. Yo solo añadiría que a la hora de obtener ciertas rentabilidades, a la hora de cambiar el plan de pensiones de un sitio a otro, pues siempre mirar el periodo de permanencia que te exige la entidad donde lo llevas y los límites de cuantía. Pero es una guerra más comercial en un mundo en el que no se retribuye, o por lo menos en España, no se retribuyen los depósitos a plazo como ocurre en otros sitios. Como ocurre en otros sitios europeos, Exactamente. Cuidado. Bueno, vamos a uno de los cambios estructurales de los que conviene hablar largo y tendido. Dice el Gobierno que va a cambiar el sentido de cómo se pagan los subsidios de desempleo, para incentivar que la gente que cae en el desempleo se incorpore al mundo laboral. Ya saben, tienen un problema. Hay gente que prefiere estar en el paro cobrando 1.500 euros que estar en activo y cobrar 1.400.
Entonces, como los salarios son bajos, el gobierno dice, mira, vamos a hacer una cosa, y aseguran que lo tienen negociado con Bruselas, pero bueno, sin alterar lo que percibe cada ciudadano en su periodo de desempleo, que ya saben que son, creo que 16 meses y esto no ha cambiado, lo que vamos a hacer es que los 6 primeros meses ese ciudadano va a cobrar pues a lo mejor un 30% más, y ese 30% se lo van a deducir, se lo van a ir haciendo descender progresivamente en la fase final del desempleo. Creen que con eso producirá que los ciudadanos empezarán a correr como locos buscando empleo, lo cual, en fin, a mí me parece un poco naif el planteamiento, porque supongo que sí habrá quien decida, quien prefiera estar unos meses sin trabajar y cobrando, si es que lo que va a cobrar trabajando es parecido a lo que cobra en el paro. Pero eso es un filamento muy delgado. La gente el problema central que tiene es que se queda en el paro y no le ofrecen nunca nada, ni de los servicios públicos ni de los servicios privados. ¿Cómo lo veis? Pues yo creo que, como terminabas en tu exposición, Xavier, esa última parte es esencial. Es decir, estamos en un país en el que los servicios públicos de empleo, lamentablemente, pues no sirven para casar la oferta de empleo que hacen las empresas con todos los demandantes que hay de puestos de trabajo. Ya no solo de puestos de trabajo, sino muchos trabajadores que ya están dentro del mercado laboral, ocupados, y que desean, en torno a 1,4 millones de trabajadores, poder trabajar más horas, porque lo que estamos haciendo es prácticamente trocear el empleo. Entonces, con un sistema de servicios públicos de empleo que no están demostrando ser eficaces para casar esa oferta y esa demanda en el mercado laboral, que no son capaces tampoco de acompañar a las empresas, porque prácticamente la relación es muy limitada entre el servicio público de empleo y las empresas, y tampoco son hábiles a la hora de poder acompañar a los trabajadores en formación o en la búsqueda de un puesto laboral. Pues es muy complicado cuando tienes problemas que son realmente estructurales en el mercado laboral, con además rigideces, y ya no hablamos si se encarece el despido, otra serie de cuestiones que ya nos están anunciando. Eso por un lado. Por otro lado, esto no deja de ser una reforma pactada con Europa, incluida además en el plan de recuperación, que teníamos que haber cumplido antes de finalización del año 2022, que sigue ahí pendiente y que han abordado otros países, y que España, pues el gobierno, imagino que la acometerá lo antes posible con tal de poder solicitar ese cuarto pago de fondos que sigue teniendo atascado. Pero lo que sí que es cierto es que esto no termina de solucionar, ni muchísimo menos, la incorporación de mucha gente, sobre todo de los mayores de 45 o 50 años, al mercado laboral. Miguel Ángel, ¿cómo lo ves? Pues mire, lo veo con mucha tristeza, porque si esto fuera equilibrado, si esto de las subvenciones, pero oye, es que aquí con tantas subvenciones y tanto rollito que tenemos en general, pues mire, yo estoy en parte de acuerdo con Meloni en este tema. Oye, lo de las subvenciones, hay que debrozar un poquito para que no haya fuegos en el verano, y ahora vemos que en el invierno, entonces... Pero, claro, hay que verlo particularmente en cada persona, porque yo sé que hay algunos que es que la cosa no da para más, y entonces, bueno, pobrecitos. Pero esto del dinero público mal invertido... Lo mismo, pero se lo van a parchear para que al principio haya más que al final, y al final pues se lancen al mercado laboral, como si eso dependiera solo de ellos, que en la mayor parte de los casos no es así. Desde luego, hay un tercio de personas que una vez que se encuentran en esta situación... De España partimos de que es el país que más gasta en desempleo por la tasa de paro, pero además que hay cifras relevantes que están desincentivados a buscar empleo. Sí. Bueno, terminemos con una buena noticia, y es que el petróleo ha caído un 1% después de recuperar los $80, lo cual es una noticia estupenda para la economía española. Alivia esa presión de los costes energéticos. Aún así, yo sería prudente, porque cuando analizas los informes de la Agencia Internacional de Energía y ves las previsiones que tienen en torno a $90 el barril y las restricciones en la producción, veremos el futuro donde nos movemos. La verdad es que efectivamente se ha ido por debajo de 80, pero ya los ha recuperado, lamentablemente. Siento decirle ahora con los futuros. Esto está un poquito nervioso. Bueno, pues nada. Ya ven que las buenas noticias a mí me duran bien poco. Muy agradecido a ustedes dos por su presencia en el programa y por sus opiniones. A ustedes, que les voy a decir, agradecidísimo, tanto que se merecen lo que viene a continuación. Salimos de aquí, vamos a publicidad, y a la vuelta a la redacción abierta de la tarde con todo lo que trae la política, que hoy la ley de amnistía, la investidura, en fin, que estamos entretenidos.